Libro de Éxodo, tomaremos el capítulo 24. Éxodo 24, dice así la escritura, amados hermanos, versículo 1. También le dijo el Señor a Moisés: suban al monte a verme, junto con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 ancianos de Israel. Ellos podrán arrodillarse a cierta distancia, pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. El resto del pueblo no deberá acercarse ni subir contigo. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor. Y ellos respondieron a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte, y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. Luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión. La mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones, y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo, y ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo: esta es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro, tan claro como el cielo mismo. Y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con vida, pues Dios no alzó su mano contra ellos. Padre, tomamos esta mañana esta escritura con la súplica esta mañana, Dios, que tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestro caminar, pueda alumbrar el tipo de relación que hemos establecido contigo. Que tu palabra pueda clarificarnos sobre la verdadera esencia de lo que significa caminar contigo, Dios. Padre, en las oscuridades de nuestros pensamientos, en las sombras de nuestros sentimientos, no permitas que nos quedemos al lado del camino. Si tu palabra llega oportunamente, podemos avanzar, podemos seguir, podemos continuar amparados no a nuestros pensamientos, sino a tu palabra. Háblanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, hermanitos, la obra del Señor continúa porque Dios jamás se detiene. Dios es un Dios que siempre avanza, siempre va adelante. El Dios de la Biblia siempre va abriendo nuevos caminos. Viene el próximo fin de semana el renuevo de parejas. Cerrando el renuevo de parejas, iniciamos el camino, nuestro primer lanzamiento del año, que será el número, ¿qué, Oscar? El número 8. El lanzamiento número 8 sería el octavo lanzamiento ya para mayo, ¿verdad? ¿Qué fechas de mayo son? 9, 10 y 11. Nos queda entonces prácticamente mes y medio para prepararnos hacia el lanzamiento.
Hay una buena cantidad de hermanos que subirán a la montaña. Hay una lista enorme de hermanos que subirán a recibir su lanzamiento. Y terminando el lanzamiento, aunque parezca distante ahorita, pero esto va rápido. Terminando el lanzamiento, nos quedaría el resto de mayo y junio para la preparación, porque la primera semana de julio arranca el segundo ciclo de renuevos. Quizás ahorita miramos lejos julio, les voy a decir, pero espérense que lleguemos al lanzamiento y julio estará a la vuelta. Y terminando julio, viene la preparación para el siguiente lanzamiento, y abriremos un espacio entre esas para tener nuestra primera cumbre de líderes, que será nuestra primera experiencia. Hay que consolidar nuestros compromisos con Dios. En el liderazgo aprendemos que nuestro servicio a Dios no está ligado a realidades humanas. Nuestro compromiso con Dios tiene nada más que ver con lo que Dios ha sido con nosotros. Y queremos, diríamos, ahondar ese tipo de compromiso en nuestra primera cumbre de líderes. Vamos a la palabra del Señor, y en esta palabra yo quisiera que entendiéramos una verdad, diríamos, quizá a veces tan sencilla y tan sobreentendida, pero con frecuencia tan olvidada. Toda, diríamos, la manifestación de Dios, toda la voluntad de Dios, al final viene a concluir de forma concreta, viene a aterrizar de forma visible. Todo lo que Dios ha venido haciendo con Israel viene a tomar una forma concreta en un libro. Por eso dice, versículo, Moisés comienza, versículo 3, Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. La relación entre Dios e Israel en toda esta experiencia del Éxodo tiene una forma concreta, asume un vínculo específico, y es el vínculo de la palabra. La palabra hablada, Moisés va a darle a Israel la palabra, y la palabra escrita, Moisés va a poner por escrito esa palabra. Es que es tan fácil en el camino de la vida cristiana perder el rumbo de lo que es, diríamos, el punto de contacto entre Dios y su pueblo. La iglesia y el cristiano debe definir cuál es el punto de encuentro entre Dios y su pueblo. Si no tenemos muy claro cuál es ese punto de relación, ese punto de encuentro, si no tenemos muy claro dónde es que Dios se hace presente y dónde es que el creyente se debe hacer presente, si no sabemos cuál es el punto de la cita entre Dios y su pueblo, vamos de repente a andar creando nuestros propios puntos de encuentro. Y por eso hoy día hay una serie de creyentes que no logran entender o mantener una estabilidad, diríamos, en la vida cristiana, porque no se están encontrando en el lugar donde Dios dijo que nos encontráramos. Es decir, andamos poniendo nuestra propia cita en el propio lugar que nosotros queremos reunirnos con Dios. Andamos estableciendo reuniones con Dios en el lugar donde Él no ha establecido que nos reunamos con Dios. Hay un lugar de encuentro, hay un lugar en el que Dios ha decidido que nos encontremos, Él y nosotros. Y en ese punto de encuentro, digamos, en esa esquina
donde hemos de converger, es ahí donde existe una auténtica relación, diríamos, se establece un vínculo fundamental entre Dios y nosotros. Si no es en ese punto donde Dios ha dicho que nos encontremos, si no es ahí donde estamos en la reunión con Dios, tarde o temprano va a fallar la solidez de nuestra vida. Tarde o temprano va a fallar nuestra continuidad. Tarde o temprano vamos a flaquear en nuestro compromiso. Y solo hay un punto de encuentro, y es lo que esta palabra quiere esta mañana recalcar, remarcar. En este pasaje lo que Dios quiere establecer es que Dios ha decidido colocar un punto de reunión entre Él y nosotros. Dios ha decidido establecer un punto de relación entre Él y nosotros. Y ese lugar solo es uno, hermanitos. Es su palabra. No hay otro lugar. Una iglesia que no logra entender, que no logra encarnar esta verdad tan sencilla, es en la palabra donde Dios ha decidido tener un punto de encuentro entre Dios y nosotros. Indudablemente Israel tendrá toda una serie de experiencias de Dios. Indudablemente desde el capítulo 19 comienza Dios, diríamos, a manifestarse. Digamos que el capítulo 24, capítulo 19 al capítulo 24 de Éxodo forman un solo bloque. Es el bloque de la alianza. Y todo esto arranca en el capítulo 19, donde aparece, diríamos, una epifanía, una manifestación de Dios. Dice el versículo 7, vayamos al 19:7. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Versículo 9, y el Señor le dijo: voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Y versículo 16, en la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Tenemos, diríamos aquí, lo que podríamos llamar eso, una epifanía divina, una manifestación de Dios. Una epifanía es una expresión divina, es Dios haciéndose presente. Ya lo dice el pasaje que hemos leído: voy a presentarme en medio de ti. En la historia de Israel han habido epifanías divinas, o sea, revelaciones, manifestaciones, expresiones divinas. Nuestra misma vida creo que está llena de esas manifestaciones. En algún momento hemos visto la mano de Dios. En un momento hemos contemplado poderosamente la mano de Dios. En algún momento de nuestra vida hemos visto su gloria. En un momento de nuestra vida hemos contemplado sus maravillas. Sin embargo, oigan bien, hermanos, sin embargo, por muy gloriosa que haya sido la manifestación de Dios, por muy tremenda que haya sido lo que hemos contemplado con nuestros ojos, hay creyentes
que quieren fundamentar su vida sobre esa experiencia de la gloria de Dios. Y no es que sea malo, pero es insuficiente. Oiga bien, podemos estar contemplando la gloria de Dios. Sin embargo, si esa contemplación de la gloria de Dios no concluye en un compromiso de obediencia a la palabra de Dios, eso puede quedarse en la superficialidad nada más. Es decir, hay gente que le encanta estar, diríamos, subir para ver los milagros de Dios. Quieren ver esa montaña estremecerse, quieren ver el humo caer, quieren ver la gloria llenar el templo, quieren ver las maravillas de Dios. Es decir, quieren ser impactados por esa manifestación de la gracia, del poder y de la soberanía de Dios. Estoy claro, amados hermanos, estoy claro que ver la mano de Dios haciendo cosas maravillosas, eso es tremendo. Estoy claro que contemplar los milagros, las señales y los prodigios de Dios, eso es esplendoroso, eso es impactante en la vida. Sin embargo, el creyente que pretenda fundamentar su relación con Dios a partir de solo contemplar esa gloria sin nunca adquirir un compromiso formal y serio con la palabra, es un creyente que tarde o temprano va a flaquear. Un creyente que tarde o temprano va a desorientarse, porque más allá de ser impactados por la gloria de Dios, debemos asumir acuerdos, alianzas, pactos con Dios en torno a su palabra. Es decir, ese Dios que se manifiesta, hay quienes nos impacta y nos seduce esa manifestación. Pero Dios no se manifiesta simplemente para impactarnos. Dios se manifiesta para entregarnos una voluntad expresa. Dios se manifiesta para proveernos de un escrito, de un libro. Dios se manifiesta para transmitirnos un propósito, un precepto, un acuerdo, una decisión de Dios. Y hay quienes les encanta ver la gloria de Dios, pero nunca escuchar lo que este Dios tiene que decirnos. No sé si me van siguiendo, hermanitos. Es decir, hay quienes que dicen: ay, qué lindo estuvo el culto, qué alabanza. Me encantó tal instrumento. Me gustó cómo cantaba fulano o mengano. Es decir, me gustó lo que sentí. Y no digo que no sintamos, hermanitos. Y no digo que no nos dejemos impactar por los elementos de los sentidos, ¿cómo no? Aquí Israel va a experimentar con los sentidos la manifestación divina. Israel va a ver, Israel va a oír, Israel va a tocar, Israel va a sentir por medio de los sentidos esa presencia divina. Sin embargo, lo que va a definir, lo que va a marcar nuestra vida, no es la percepción sensorial de esa presencia divina, sino el compromiso formal, serio, inquebrantable de comprometerme con una voluntad de Dios que ha sido expresada, que ha sido dicha, que ha sido escrita. Diríamos que cuando Dios se manifiesta, o cuando Dios se acerca a nosotros, cuando Dios viene al encuentro con nosotros, hay dos realidades, para ponerlo, digamos, de otra manera. Cuando Dios viene a mi vida, cuando Dios sale a mi encuentro, se dan, diríamos, dos elementos, se dan dos componentes. Uno, el elemento fantástico, el elemento, diríamos, milagroso, el elemento sobrenatural. Siempre que Dios aparece a nuestra vida, siempre hay un aparecimiento glorioso. Siempre hay fenómenos que ocurren en nuestra vida. Siempre vemos, oímos o percibimos una realidad divina a través de los sentidos que sobrepasa nuestra capacidad de comprensión.
que va más allá de nuestra capacidad de describir racionalmente lo que estamos viviendo. Cuando Dios me sale al paso, cuando Dios viene a nuestra vida, cuando su Santo Espíritu quiere revelarme o aparecerse delante de mí, siempre hay esos elementos inexplicables. Siempre usted tuvo una experiencia de algo que le sobrepasaba, de algo que era impactante, algo que era sorprendente. Y diríamos que cuando Dios se aparece ante el pueblo, siempre hay una realidad de fenómenos que acompañan la presencia divina, porque siempre que Dios se hace presente, siempre algo viene a la normalidad nuestra, algo anormal viene a la normalidad nuestra. Siempre que Dios aparece en nuestra vida, siempre ocurre algo distinto, siempre ocurre algo diferente. Siempre hay algo que quiebra los moldes, que quiebra los esquemas. Cuando Dios llega a nuestra vida, siempre sentimos algo. Ustedes saben, cuando hemos subido a la montaña con el Señor, siempre percibimos esa realidad divina como algo que supera nuestra normalidad. Siempre hay algo que viene a quebrar la normalidad y comenzamos a ver, a sentir, a oír, a percibir realidades que van más allá de nosotros. Siempre que hemos subido a la montaña a buscar de Dios y Dios ha salido al encuentro nuestro, siempre nos hemos sentido superados por una manifestación de Dios que viene a impactar nuestra realidad. Esa sería, diríamos, esa parte que sobrecoge nuestra vida. Cuando Dios aparece en nuestra vida, siempre está ese elemento que nos aborda, nos envuelve, ese componente de sentirnos superados por Dios. De repente comienza a pasar algo en nosotros que nunca habíamos vivido. De repente comenzamos a sentir cosas que nunca habíamos sentido. De repente comenzamos a vivir realidades en nosotros que jamás las habíamos tenido. ¿Me van siguiendo en esto, hermanitos? Comenzamos a decir en la montaña o en ese encuentro con lo divino, comenzamos a sentir, yo comencé a llorar porque sentía algo que me sobrecogía, algo especial. Yo comencé a sentir que el Espíritu Santo provocaba en mí algo, me hizo ver, me hizo oír. Es decir, cuando nos encontramos con lo divino, siempre hay ese elemento, ese componente de lo sobrenatural, de lo milagroso, de lo especial, de lo que impacta a nuestros sentidos. ¿Me van siguiendo, hermanos? Sin embargo, para cumplir los propósitos divinos, oigan esto, para que nuestra vida se oriente hacia la voluntad de Dios, para mantener el rumbo hacia lo que Dios quiere, para orientarnos en la línea de lo que Dios quiere de nosotros, no basta sentir o experimentar o tener esa experiencia de lo acogedor o sobrecogedor que es lo divino en nosotros. Hay muchos creyentes que se van acostumbrando en su vida espiritual a mantener una relación con Dios solo a partir de ese nivel de experiencia de lo divino. No sé si me van entendiendo, hermanitos. Hay creyentes que dicen, es que yo quiero sentir otra vez. Es que yo quiero ver otra vez. Es que yo quiero oír otra vez. Yo quiero tocar otra vez. Y para muchos creyentes, la relación con Dios está a la base de la relación con Dios, está esa experiencia de lo que sentimos. Y no digo que lo que sintamos no sea parte de nuestra vida. Y no digo que lo que sintamos no sea componente de nuestra vida. Sin embargo, no es suficiente. No basta con percibir sensorialmente las manifestaciones de lo divino para mantener una relación continuada, permanente, creciente y comprometida con Dios. Muchos creyentes pierden el dinamismo y el compromiso
porque falta el elemento que amarra, el elemento que encierra, el elemento que fundamenta una auténtica relación con Dios. Y esa es la palabra, que es el segundo elemento que aparece cuando Dios se manifiesta. Dios no se manifiesta simplemente para que lo sintamos, hermanitos. O sea, Dios se manifiesta no simplemente para dejarnos boca abiertos. Qué lindo, qué maravilloso, qué impactante, qué glorioso, qué grandioso. No, no, no. Ese es apenas el elemento llamativo. Diríamos que cuando Dios quiere captar mi atención, en principio aparece delante de mí, y cuando Él aparece van a ocurrir fenómenos raros y extraños, desconocidos a nuestra vida. Pero ese es solamente un elemento que convoca, porque la razón definitiva de Dios al acercarse a mí es revelarme su voluntad. Cuando Dios se acerca a mi vida, cuando Dios me sale al paso en medio de todos los fenómenos que no podemos a veces ni explicar, lo que Dios quiere hacer en definitiva no es dejarme impactado ante su presencia divina y decir: ¡qué tremendo Dios, qué maravilloso! No, no, esa es solamente una parte. La razón definitiva por la cual Dios aparece en medio de esa gloria, en medio de eso esplendoroso, en medio de eso que no logro explicar, en medio de eso que escapa a mis capacidades, la razón definitiva por la cual Dios se revela en mi vida es expresarme su voluntad. Además, siguiente, hermanitos. O sea, Dios no se me aparece como un espectáculo para dejarme impresionado. Indudablemente quedaremos impresionados, porque siempre que Dios se revele a nuestra vida, quedaremos impresionados. Dios no puede aparecerse a mi vida y pasar como desapercibido. Dios se aparece en mi vida, se manifiesta en mi vida. Indudablemente quedaré impresionado, porque su presencia es de tal majestad que va a mover los cimientos en los que yo me encuentro. Sin embargo, Dios no es el líder de un circo para impresionar a nadie. Dios no tiene como objetivo dejarme boca abierto. No, no. Dios quiere revelarse a mi vida, y aunque en esa revelación yo quede impresionado por la manifestación de Dios, sin embargo, dejarme impresionado no es la finalidad divina. La finalidad divina es dejarme comprometido con una voluntad expresa de Dios. La razón por la que Dios aparece delante de nosotros a través de su gloria, esa gloria que llena el lugar, esa gloria que hace maravillas, esa gloria que impacta, la intención divina es, en esa revelación, en esa manifestación, es dejarme una voluntad expresa. Y es aquí, hermanitos, donde muchos fallamos. Es aquí donde la gran mayoría de hermanos que entran a la vida de la iglesia se olvidan de este segundo elemento, que es el que le da consistencia a la vida cristiana. Esta es la razón por la cual muchos bajan a veces impresionados, pero no bajan comprometidos. Y quieren llevar una vida cristiana a base de impresiones, de impactos, a base de sentir. Es que yo sentí. Indudablemente, cuando Dios se manifiesta, siempre vamos a sentir algo, siempre vamos a ver algo, siempre vamos a oír algo. Pero lo que le va a dar consistencia a mi compromiso con Dios, lo que le va a dar consistencia a mi servicio al Señor, lo que le va a dar cierta calidad de crecimiento y de estabilidad a nuestra vida cristiana, es cuando yo he entendido la revelación, la voluntad expresa de Dios en esa manifestación, y he recibido eso en una palabra, y yo me comprometo a esa palabra. Y es ahí donde muchos hemos olvidado el sentido, y muchos estamos aquí sirviendo. Y vuelvo al capítulo 24.
Vuelvo al capítulo 24. Y me quiero concentrar en el 3 y 4, que es donde se concretiza ese encuentro de lo divino. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor. Y versículo 4, Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. Esa revelación de Dios, esa epifanía, ese acercamiento del Señor a su pueblo, marcado de esa gloria, de ese humo que llenaba el lugar, de ese temblor del Sinaí y cómo se estremecía el Sinaí como que fuera de gelatina. Sin embargo, el impacto que causa esa manifestación divina no lo es todo. Esa manifestación gloriosa, esa manifestación estremecedora va a concluir, va a tomar forma concreta en una revelación específica. Dios le dice a su pueblo que es lo que Él quiere. Y Moisés pone por escrito lo que Dios quiere. Es decir, se levanta un libro. Y en ese libro están las disposiciones. En ese libro están las revelaciones. En ese libro está registrada la voluntad. Dios se revela para revelarnos su voluntad. Dios se manifiesta para entregarnos lo que Él quiere. Dios se acerca para decirnos: miren, yo quisiera que ustedes y yo camináramos sobre esto que quiero para la vida de ustedes. Es decir, Dios se acerca para decirnos qué es lo que Él quiere y lo pone por escrito. Entonces, muchos, ojo, nos quedamos solo con la primera parte. Es que Dios me impresionó en la montaña. Es que Dios me impresionó, Dios me impactó. Y está bien. Está bien ser impactados por Dios. Y muchos queremos comenzar a servir por el impacto de Dios en nosotros. Pero nos olvidamos del segundo elemento. El segundo elemento es que ese Dios que me impactó cuando se me reveló, ese Dios ha dado una palabra. Ese Dios ha establecido disposiciones. Ese Dios me dice que hay una manera como Él quiere que yo viva, exista sobre la tierra. Y esa está en la palabra escrita. Es decir, Dios se nos ha revelado para mostrarnos sus disposiciones. Y el problema es este. El problema es que los cristianos de hoy día andan sirviendo y no hay compromiso con la palabra. El talón de Aquiles de los cristianos hoy día es que solo quieren sentir, quieren vivir, quieren experimentar, pero no quieren conocer las disposiciones de Dios. No quieren conocer lo que Dios quiere y no quieren comprometerse con ese contenido de la voluntad de Dios. Es decir, quieren la manifestación de Dios que impacta, pero no quieren la voluntad de Dios registrada en un texto a la que yo debo someterme, a la que debo comprometerme, con la que debo caminar, a la que debo obedecer. Y es al final eso lo que va a sustentar la continua manifestación de Dios a nuestra vida. Con frecuencia la gente dice: yo quiero ir a servir, ¿sabe? Porque quiero volver a levantar el calor. Fíjese esto. Mucha gente dice: yo siento que me estoy apagando, yo necesito otra vez subir a orar a la montaña o a servir, porque quiero de nuevo que el fuego de Dios se encienda en mí. Fíjese bien lo que la gente dice. ¿Qué está planteando la gente con eso? Lo que está planteando la gente es: a mí se me está terminando el impacto que tuve
necesito volver a subir a la montaña para volver a ser impactado. Y entonces la cosa ya pierde rumbo. La cosa pierde rumbo porque la idea no es vivir de impacto a impacto. La cosa es que cuando yo he entendido que el impacto de lo divino en mí lleva como propósito ponerme en contacto con una revelación de Dios a mi vida, con una voluntad expresa de Dios a mi vida, y que solo en la medida que yo entienda que Dios se me aparece para ponerme en un nivel de obediencia a eso que Él ha revelado, en mi comunión con la palabra es lo que mantiene el fuego encendido. Mi comunión con la palabra es lo que mantiene la llama encendida. Lo que Dios quiere es revelarme un punto de encuentro en el que podamos encontrarnos todos los días. Un punto de reunión, una cita cotidiana con Dios. Y ese punto de reunión continuo, permanente, que alimenta el fuego de Dios en nosotros a través del Espíritu, es la palabra. En la palabra es que Dios ha establecido el punto de reunión con nosotros. Pero ¿qué pasa? El montón de servidores que no toman en serio la palabra como el punto de encuentro con Dios. Yo le preguntaría a cada líder, comenzando con cada líder: ¿cuántas veces realmente se encuentran con Dios en el lugar de la cita que Él ha establecido, que es la palabra? ¿Cuántas veces realmente nos encontramos con Dios en la esquina de la palabra? La ausencia del encuentro con Dios en la cita donde Él ha establecido el lugar va a provocar en nosotros un debilitamiento progresivo de la calidad de nuestra vida espiritual. Y ese debilitamiento progresivo irá siendo cada vez más frágil y frágil y frágil y frágil, y cualquier tonterita va a quebrar nuestros compromisos con Dios. Y luego le preguntaría a los líderes, y claro, una cosa lleva a la otra. Si ni siquiera el líder se encuentra con Dios en ese punto de contacto que es la palabra, yo preguntaría: ¿qué tanta preocupación, control hay de parte de cada líder de ministerio por saber la gente dentro de su ministerio que realmente está sirviendo, influidos, motivados, animados por ese encuentro cotidiano con Dios en la palabra? Hay gente que aquí viene solo a servir. Yo le preguntaría a los servidores: antes de venir a servir, ¿se encontraron con Dios en la palabra? Antes de venir a servir, ¿se encontraron con lo divino en la palabra? ¿O solo se dejaron venir como que era cualquier cosa? Cuando sirven y siguen sirviendo y siguen sirviendo, y no hay encuentro con lo divino en la palabra, su servicio se va desanimando, se va muriendo, porque no hay el alimento de lo divino, que es lo que nos impulsa al servicio. No hay alimentación espiritual, no hay absorción de energía divina para aguantar las cargas del servicio. Servir no es fácil, hermanitos. Servir no es sencillo. Y servir en la obra de Dios es de lo más complicado que hay. Óiganme. Servir en la obra del Señor es de lo más complicado que hay. Cuando decidimos servir al Señor, lo que decidimos fue tomar una cruz.
Y la cruz se vuelve bien pesada a veces, dura. No hay colchoncitos para amortiguar la cruz. No son algodones con las que llevamos la cruz. Es una cruz pesada, cansada, agotadora. Llevar la cruz solo se mantiene animados por la energía divina que nos da el encuentro con Dios en la palabra. Si no hay alimentación de la fuerza divina en ese encuentro con Dios en la palabra, el servicio se nos volverá cada vez más gravoso, cargoso. Y comenzaremos a experimentar las sensaciones de cansancio, de agotamiento, de debilidad. Y comenzaremos a sentir un sinsentido en el servicio. Y comenzaremos a verlo como una cosa irrelevante. Comenzaremos a verlo como algo que realmente agobia ya nuestra vida. Y veremos el servicio como una carga y no como el privilegio de servir a Dios, el Eterno. Y cualquier realidad que venga a nuestra vida será la excusa perfecta para dejar el servicio al Señor. Cualquier adversidad no será un obstáculo a vencer, sino la razón para no servir. Cualquier cosa que enfrentemos en la vida, porque vienen tantas, hermanitos. Pero óiganme esto, el servicio a Dios está plagado de razones para dejar de servir. No hay realidades más adversas a nuestra vida como aquellas que van ligadas al compromiso de servir a Dios. Comenzamos a servir e inmediatamente nos vemos plagados de adversidades que quieren mermar el servicio. Y cuando no hay una fluidez de alimentación divina, cuando no hay una absorción de energías divinas en el punto de encuentro que Dios ha decidido establecer para alimentarnos, que es en la palabra, usted se irá vaciando de energía, se irá vaciando de ánimo, se irá vaciando de compromisos, hasta que un día dejará el servicio porque le habrá perdido razón y sentido. Y lo que el hermano le dijo, lo que la hermana le hizo, lo que dijeron de usted, lo que hablaron de usted, la forma en que lo trataron, la forma en que lo vieron, la forma en que se burlaron, será la razón que le dará justificación racional en su mente a la decisión de dejar el servicio a Dios. Pero no será ninguna justificación. Porque cuando somos alimentados por la energía divina, cuando es Dios la fuente de nuestra fortaleza, cuando vamos al punto de encuentro que Dios ha establecido, que es su palabra, y de ahí comemos, bebemos, nos alimentamos, lo que la gente nos dice, lo que la gente nos hace, lo que a usted le pasa, las crisis que vivimos, las estrecheces que nos rodean, los enemigos que se levantan, las pobrezas que vivamos, simplemente serán tierras que iremos conquistando hasta llegar a la plenitud de nuestra vida. ¿Me están oyendo, hermanos? Pero claro, gente que viene a servir de ujieres y no se ha encontrado con la palabra, gente que viene a servir de administración y no se ha encontrado con la palabra, gente que viene a servir en sonido y no se ha encontrado con la palabra, gente que viene a servir de ministerio musical y no se ha encontrado con la palabra, gente que viene a servir en seguridad y no se ha encontrado con la palabra, gente que viene a servir en escuela bíblica y no se encuentra con la palabra, gente que viene a servir en sala cuna y no se encuentra con la palabra. Viene a hacer una actividad pero no un ministerio. Porque lo que le dará el carácter de ministerio es el encuentro previo con el Señor en el punto de reunión que Él ha establecido, que es la palabra. Si no hay encuentro con Dios en la palabra, si no hay una cita con Dios en la palabra, entonces la vida cristiana irá careciendo de seriedad y de solidez. El servicio mismo
Se irá convirtiendo en una actividad eclesial, en una ocupación, en una tarea, pero perderá la alegría de ser un ministerio. Si venimos a la iglesia y no hay citas con Dios, ahí donde Dios ha decidido reunirse con nosotros, que es en la palabra, amados hermanos, usted se irá debilitando y andará buscando sensaciones, como la del drogadicto que necesita el jalón. Es que ya estoy perdiendo, necesito pegar el elevón. Y anda buscando la droga para volverse a elevar. Cuando vivimos desvinculados de la palabra y solo andamos buscando las sensaciones que provoca la revelación divina, las sensaciones que provoca lo divino cuando se hace presente, que sobrecoge nuestro pequeño frágil cuerpo, lo sobrecoge, y andamos buscando esa experiencia de ser sobrecogidos por lo divino, pero nunca adquirir un compromiso con la palabra y obediencia con la palabra. No, hermanitos, nuestra espiritualidad será espúrea al final. Tendremos una espiritualidad superficial al final. Por eso en 2 ocasiones se nos dice en este pasaje que hubo un compromiso expreso del pueblo. Versículo 3, el pueblo dijo: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Versículo 7, después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo, y ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Debe haber un compromiso expreso con lo que Dios ha dicho. Cuando usted busca la experiencia de lo sensorial, no está más que participando en la antigua religiosidad, cuando la gente sentía un acercamiento a Dios en Semana Santa, cuando la gente sentía un acercamiento a Dios cuando visitaba Esquipulas. Es decir, cuando nos vemos sobrecogidos por un tiempo especial, por una fecha especial, por alguna fiesta religiosa especial, y nos vemos sobrecogidos, nos sentimos como acercados a lo divino. Así les pasa a muchos evangélicos, que si bien no van a Esquipulas, pero de repente hacen una peregrinación a la montaña. De repente han tomado la montaña como que fuera Esquipulas. Han tomado el servicio como que fuera una penitencia de Semana Santa. Hermanitos, cualquier creyente, sea quien sea, independientemente del cargo que ocupe en esta iglesia, desde el pastor hasta todos, si tomamos la experiencia de lo divino como lo único importante, sin llegar a tomar el libro en el que Dios ha expresado su voluntad, en el que Dios ha dicho: esto es lo que quiero, y obviamos el encuentro con Dios en este escrito donde Él ha expresado lo que Él quiere, y solamente queremos vivir de las sensaciones de la manifestación divina sin llegar a un compromiso con la revelación de la voluntad escrita de Dios, entonces nuestra vida es pura religiosidad. Entonces hemos caído en una religiosidad más. ¿Están oyendo, hermanos? ¿Están oyendo, hermanos? Esto, como no es de promesa, no les gusta, ¿va? Esto, como no es de que van a caer pistos del cielo, no les gusta. Esto, como no es que van a tener trabajo y billetes, no les gusta. Porque no nos gusta entender que la esencia de la vida cristiana es un compromiso de obediencia con la palabra de Dios. Son 2 elementos ahí. Uno es entender que hay una voluntad expresa de Dios, su palabra. Ahí está.
y que mi relación con esa palabra es de obediencia. ¿Y qué significa eso? Que miren, hermanitos, muchas cosas tenemos que hacer en la obra de Dios por obediencia. No me gustan, no me agradan, no me parecen, pero como Dios ha expresado su voluntad, no para ponerla a mi juicio, ha expresado su voluntad no para someterla a mi parecer, ha expresado su voluntad de manera soberana, y ante esa voluntad soberana solo me queda obedecer o desobedecer, nada más. El cristiano es aquel que ha decidido comprometerse con esa voluntad expresada por Dios en su palabra, y que le dice a Dios: lo que tú me digas, eso voy a hacer. Esa es la única calidad que existe de cristiano en la Biblia. A partir de ahí vamos a encontrar una gama de cristianismos, de todos los colores, de todos los sabores, pero no será el cristianismo que Dios propone en la Biblia. En la Biblia solamente hay un cristianismo, y es el que se sabe comprometer con lo que Dios ha expresado en su palabra, nada más. Todo lo demás serán religiosidades bonitas. Gente que quiere vivir su cristianismo por el culto, por la liturgia, porque qué linda la alabanza. A mí me toca esa alabanza. Hay gente que se queda en ese nivel. Esa alabanza a mí me gusta. Ay, que esa alabanza a mí me eleva, como que fuera marihuana. Es que mire, yo comienzo con esa alabanza y siento que ando volando con mi Señor por las nubes. Y ando así, qué lindo. Tenga cuidado. Porque si su vida cristiana nada más es de vivir sensaciones, sin llegar a compromisos con la palabra, entonces usted es un adicto religioso. Entonces usted es un drogadicto religioso. No es cristiano, es drogadicto. Y va a la iglesia para recibir una droga. Y pone una alabanza para entrar en drogadicción. Y esto no es un centro de drogadicción, hermanitos. Aunque hay algunos que son cara de drogos, pero no tiene nada que ver con eso. La espiritualidad de la Biblia o la espiritualidad de Dios es aquella que reclama hombres y mujeres que, siendo impactados por lo divino, entienden que eso tiene que tener un aterrizaje, y el aterrizaje es comprometerse con la palabra. El drogadicto solo quiere tener sensaciones sin compromisos. Anda buscando la elevación. Es que me encanta elevarme. No, pues sí, pero está bien que lo divino nos eleve, pero lo divino también nos pone sobre los pies en la tierra. Hay compromisos, tareas, llamados que Dios nos convoca para hacer. Es que el cristianismo de hoy día le encanta andar elevado en las nubes. Qué bello caminar con mi Dios en las nubes. Sí, pero ¿y el llamado? Sí, pero ¿y la vida que Dios le llama a encarnar como testimonio coherente con Jesús de Nazaret? ¿Dónde está? Sí, pero el proyecto de Dios sobre la tierra, ¿cómo lo estamos asumiendo? El llamamiento divino, ¿cómo lo estamos encarnando? El trabajo en la obra de Dios, ¿cómo lo estamos asumiendo? Y no es fácil. Siempre les he predicado una y otra vez del costo de servir a Dios. No es fácil, es complicado. Sin embargo, cuando nos encontramos con Dios en la cita que Él nos ha puesto en la palabra, hay una alimentación permanente que le da solidez y consistencia, compromiso y profundidad
a nuestro llamamiento. Y vendrán ríos, y vendrán vientos, y caerán tempestades, y arremeterán contra aquella casa, pero no la botarán, porque esa casa ha sido construida en el fundamento de la palabra. Pero si vienen esos ríos, y usted solamente anda en elevones, los ríos lo van a arrastrar, hermanito, lo van a devanar, y lo van, allá por el Cerrón Grande va a ir a aparecer. Pónganse de pie, hermanitos. ¿Cómo está su cita con Dios en la palabra? ¿Nunca se ha preguntado si muchas cosas que le han desanimado tengan su raíz en la ausencia de un encuentro con Dios en el lugar donde Él le cita en la palabra? ¿No se ha preguntado si la flaqueza y la vulnerabilidad espiritual que siente o que está viviendo es un raquitismo fruto de no alimentarse de la palabra? ¿Cómo pretendemos ministrar si no somos ministrados por Dios? ¿Cómo pretendemos que otros reciban de Dios si yo no recibo de Dios? ¿Cómo pretendo dar lo que yo no he recibido de Dios? ¿Cómo quiero ser luz si yo no soy iluminado por Dios? Esta mañana lo que hemos de decir al Señor es: